Muy pendientes de cómo arranca este año, este 2021, y hay que ver claves de de cuáles son los protagonistas fundamentales en la economía y qué claves debemos mirar. Juan Ramón Rayo, doctor de Economía, gracias por acompañarnos en esta mañana. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde crees que deberíamos mirar para este año que viene? Parecía complicado el 20 y decía el otro día en redes sociales, parece que el 20 le está sujetando el cubata al 21, ¿no? Es decir, que esto empieza complicado, ¿no? ¿Cómo crees por dónde crees que puede tirar la economía? ¿Dónde deberíamos mirar? Bueno, yo creo que lo fundamental a corto plazo sigue siendo cómo evoluciona esta tercera ola y qué impacto va a tener sobre la actividad económica. Aunque los gobiernos no decreten un confinamiento domiciliario, que está por ver, ¿no? Ahí está Reino Unido que lo ha hecho. Aún así sabemos que cuando los contagios son masivos, la ciudadanía tiende a autoprotegerse autoconfinándose o al menos reduciendo de manera significativa las salidas, ya sea para hacer gastos o incluso en algunos casos, sobre todo si estás contagiado o eres una persona que puede haber sido contagiada, de también quedarse en casa y no acudir a los centros de trabajo. Y todo eso supone un parón de la actividad económica. Por tanto, sí hay relación entre el avance de la pandemia y la contracción económica. Y eso es lo que tenemos más inminente a corto plazo. A medio plazo, a lo largo del año, creo que lo que hay que observar es cómo avanza la vacunación, porque cuanto más avanzada esté la vacunación, cuanta más gente se quiera vacunar y cuantos más medios pongan las administraciones, medios públicos o privados, para que esa gente que se quiere vacunar se vacune, pues más fácil sea normalizar la actividad económica, regresar a la normalidad. Y eso, desde luego, sería la mejor noticia que podría recibir la economía, que es dejar atrás todo lo que la lastró en el año 2020. Estados Unidos, con todo lo que ha sucedido durante los últimos días, ¿qué puede pasar durante este año? 20 de enero, ahí está esa fecha de entrada de Biden, está todo el tema del segundo impeachment a Trump, está un gran revuelo, ¿no? Nacional, pero por otro lado lo que también tenemos es a los demócratas con un control absoluto del poder en Estados Unidos, por lo que pueden perfectamente hacer aquello que consideren económicamente y ponerle a la economía todo el dinero que quieran. Es decir, no hay excusa para los demócratas en Estados Unidos para darle todo el impulso. Aún así, ¿crees que ese impulso que se le pueda dar desde el gobierno, desde el nuevo gobierno norteamericano, puede ayudar a la economía internacionalmente? ¿Puede ser una opción más proteccionista? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es una muy mala noticia que todo el poder se haya concentrado en manos de los demócratas. Podría incluso, esperemos que no, pero abrir una crisis institucional muy seria en Estados Unidos, al margen de lo que sucedió con el Capitolio, porque si Biden decide finalmente controlar el Supremo, incrementando el número de magistrados en el Supremo, eso sí abriría una crisis institucional muy importante porque sería visto como un asalto a la independencia del Poder Judicial y puede hacerlo porque controla el Senado. Hasta ahora no podía hacerlo, pero sí puede hacerlo. Dejando de lado el componente más político, hay que tenerlo en cuenta porque evidentemente si hay una crisis institucional seria en Estados Unidos, pues eso nos va a afectar a la economía estadounidense y por tanto a la economía mundial. Efectivamente, la cuestión es si los estímulos que se han aprobado hasta la fecha en Estados Unidos y que previsiblemente se van a seguir aprobando van a servir para algo o no. El conjunto de estímulos que se han aprobado y que parece que van a aprobarse si sale adelante el plan de Biden para hacer frente al coronavirus ronda el 25% del PIB estadounidense. Es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que parte de la economía está parada no porque no haya gasto suficiente, sino porque la actividad está constreñida por la pandemia, por lo que decíamos antes, porque la gente no acude a gastar, no porque necesariamente no tenga dinero, sino porque no quiere exponerse a contagiarse o porque directamente no puede acudir a trabajar porque está contagiada o puede estar contagiada. Con lo cual, claro, si tú inyectas más gasto en la economía, eso no lo remedias. Yo no digo que no hubiese habido que hacer absolutamente nada frente a la parálisis económica, pero creo que las políticas deberían haber ido más a un cierto mantenimiento de rentas para que no quedara nadie absolutamente descolgado, es decir, pues no tengo ahorros, no tengo ingresos, ¿cómo puedo salir adelante durante los próximos meses? Incluso, desde una perspectiva keynesiana, podría haber un cierto margen para un estímulo de gasto, porque sí que es verdad que, aunque el shock inicial sea un shock de oferta, eso puede tener repercusiones sobre el gasto, pero claro, el margen que tienes para estimular el gasto dentro de estas condiciones es muy reducido y 25 puntos de PIB ni buscan mantener rentas
para que las personas de riesgo, digámoslo así, no se queden descolgadas, ni tampoco busca estimular el margen que podías tener para estimular el gasto. Por tanto, lo que añade es una montaña de deuda gigantesca sobre la economía estadounidense, montaña de deuda que tendrá repercusiones futuras en términos de crecimiento económico y a corto plazo pues no consigue un gran estímulo de la actividad. ¿Consideras que puede haber una crisis de deuda a corto plazo con todo lo que se está viviendo? ¿Podemos haber pasado del austericidio al, no puedo ponerlo encima de la mesa, pero con un problema de deuda muy importante que pueda provocar un crash de deuda? Porque es bastante difícil pensar que se puede devolver todo lo que se está pidiendo. Bueno, a ver, la deuda pública no se suele devolver nunca, eso es lo que se suele decir, ¿no? La deuda pública se refinancia, sobre todo. Lo que se pagan son los intereses y ahora mismo los intereses están muy bajos. Están bajos, pero en Estados Unidos ya están empezando a crecer. Veremos cuánto y hasta cuándo, pero ya no están en mínimos, ¿no? Y en parte cabe pensar que han empezado a crecer, al menos así algunos analistas lo consideran, porque puede haber cierto miedo de sobre la solvencia de Estados Unidos en el largo plazo, ¿no? Básicamente porque han aumentado los tipos de interés a 10 años, pero no han aumentado los tipos a corto, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿el hecho de que los tipos hoy estén moderadamente bajos descarta absolutamente una crisis de deuda futura? Que aunque hayan subido, pero siguen estando bajos. Creo que no habría que tomar los tipos de interés de estos momentos como un indicador fiable de lo que pueda suceder en el futuro. El futuro nadie lo conoce y, por tanto, no todas las posibilidades sobre el futuro ya están contenidas en los tipos de interés actuales. Por ejemplo, con la crisis de deuda de Grecia, pues nadie vio venir la crisis de deuda. Es decir, los tipos de interés de Grecia en 2009 estaban por los suelos y meses después estaban absolutamente disparados. Eso también podría terminar sucediendo en Estados Unidos. Los tipos de interés se pueden disparar tanto porque a los inversores en deuda pública les entre miedo sobre la deuda de Estados Unidos, que es algo que puede suceder o no, pero también se pueden disparar, y esto creo que es un componente que se está analizando menos, si efectivamente vamos, como sugieren algunos, a unos felices años 20, aunque el año no ha empezado bien para eso, pero si fuéramos a una década de recuperación muy intensa, de progreso técnico también bastante acelerado, en parte a raíz de todas las inversiones que se han hecho para combatir la pandemia, claro, si hay mucho crecimiento, los tipos de interés subirán. Subirán, quieran los bancos centrales o no, porque si los bancos centrales intentan impedirlo, habrá inflación. Y claro, si los tipos de interés de la deuda privada suben, los de la deuda pública también subirán porque los inversores no querrán deuda pública que paga bajos tipos y comprarán deuda privada. Y si los tipos de la deuda pública suben sí o sí, ahí sí que puede haber un problema de solvencia muy grande para cualquier administración pública que haya acumulado mucha deuda. ¿Cómo ves la situación en España y este año 2021? ¿Qué nubes o qué horizonte ves para la economía española? Creo que depende fundamentalmente del ritmo de vacunación y de momento el ritmo de vacunación no es especialmente alto, ¿no? Y es algo que a mí me sorprende y me indigna a la vez, porque es decir, estamos ante una de las mayores crisis económicas del último siglo, crisis económica que sabemos la causa muy clara, que es la pandemia, y las administraciones públicas pues están mostrando, todas, no solo el gobierno central, también los autonómicos, o al menos algunos autonómicos. La Comunidad de Madrid no entiendo, por ejemplo, qué plan de vacunación está siguiendo y la absoluta dejadez que hasta el momento ha exhibido al respecto, pues se están tomando ese factor crítico que hunde la economía con una pasividad pasmosa. Si avanzáramos rápido en la vacunación y, por tanto, pudiésemos volver a la normalidad, podría ser, a falta de otras sorpresas que no tengamos ahora en el horizonte, podría ser un buen año en lo económico. ¿Por qué razón? Pues primero porque solo porque se normalice la actividad ya experimentaremos un crecimiento muy notable. Segundo, las familias durante 2020, al menos algunas de ellas, han ahorrado por lo que pudiera pasar. Es decir, ha habido un incremento muy importante del ahorro precaucionario. Ese ahorro precaucionario se podría liberar en forma de gasto en consumo si se puede volver a relacionarse con otras personas en condiciones de normalidad. 3, las empresas que han suspendido muchísimas de sus inversiones en 2020, si de nuevo la actividad económica mejora, probablemente se lancen a invertir nuevamente. Por tanto, aumento de normalización de la actividad económica, aumento del gasto en consumo, aumento del gasto en inversión y además
fondos europeos, que no soy muy optimista sobre sus efectos en el medio y largo plazo, pero es evidente a corto que si gastas 20.000, 30.000 millones de euros, eso te dará un plus de crecimiento a corto plazo. Con lo cual, todos estos factores, si se conjugan, pueden dar lugar a un crecimiento económico intenso en 2021. Ahora, otras incertidumbres en el horizonte siguen subsistiendo, sobre todo el ritmo de vacunación. Y un último punto, ¿cómo ves todo el movimiento de tecnológicas, Trump, y la reacción que pueda tener? Es decir, ¿tiene visos de surgir una nueva red social y eso cambiar el modelo de comunicación? ¿Cómo estás viviendo o cómo estás viendo este movimiento que está viendo con la aparición de Parler, de MeWe y el bloqueo por parte de las grandes tecnológicas a la aparición de nuevos actores? Bueno, evidentemente, si las redes sociales actuales siguen ahogando más, siguen apretando más a determinadas ideologías, que nos podrán gustar o no, pero son ideologías que comparten muchísimas personas, pues habrá una tendencia a que esos usuarios migren a otra. Migrar no es gratis, y ya no lo digo por los costes de aprendizaje, que tampoco es que sean unos costes de aprendizaje muy altos. Migrar no es gratis, sobre todo porque estar en otra red social que tiene muy poca gente te aísla, digámoslo así, de las interacciones con muchos otros usuarios. Renuncias a las economías de red. Es verdad que es una renuncia no total, porque puedes tener una cuenta en Twitter y puedes tener otra cuenta en otra red social y mantener las dos abiertas y usar las dos, pero bueno, los mensajes de una no pueden ir a la otra y por tanto el incentivo a usar una red social con pocos usuarios de entrada no es muy alto. Pero si la migración se va produciendo, se puede terminar generando una masa crítica que sí genere o impulse ese cambio. Y creo que más allá de la perspectiva económica, que eso es un asunto que afectará más pues, a Twitter como empresa, por ejemplo, o a Facebook como empresa, creo que sería malo para la sociedad que se produjera esa fragmentación de redes sociales por contenido ideológico. Y al final, en Twitter es verdad que la gente suele seguir a gente que es de su cuerda ideológica y por tanto se generan ciertas cámaras de eco. Yo solo me informo de los que me dan la información que quiero recibir, pero quieras que no, al estar todos en la misma red social, muchas veces recibimos información, opiniones de otros usuarios a los que no seguimos, ya sea con retweets, ya sea con debates públicos, que nos sacan ligeramente de esa cámara de eco. Si tenemos una red social donde solo está la gente de izquierdas y una red social donde solo está la gente de derechas, no hay comunicación y ahí las cámaras de eco sí serían tremendamente aisladas. Para terminar, ¿tendremos alguna nueva publicación tuya este año? Si me pongo a ello, espero que sí, pero el tema es que tengo alguna bastante avanzada, ya lo he comentado, estoy escribiendo un libro contra el capital de Marx, ¿no? Analizando de manera exhaustiva el pensamiento de Marx en esa obra y criticando lo que para mí son sus muchos errores, pero es verdad que la tengo parada la tengo muy avanzada, ya voy por el tomo tercero, por el volumen tercero del Capital, incluso bastante avanzado por el volumen tercero, pero me tengo que sentar a rematarla porque ahora mismo estoy con otros proyectos y no estoy avanzando ese que debería ser el que estoy moviendo para terminar pronto. Muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, por ponernos un poco de luz en este inicio tan gélido de 2021. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Gracias.